Un rostro gigante de piedra, escondido en la naturaleza guatemalteca, podría ser la evidencia de civilizaciones desconocidas, de seres que visitaron y convivieron con nuestros ancestros. Hoy hablaremos con una de las personas que han estado en ese enigmático lugar. Este es el tema de hoy. Bienvenidos. Existen aún miles de misterios por descubrir en nuestro planeta, civilizaciones de las cuales se desconoce por completo que existieron, ya que en muchos casos sus vestigios fueron destrozados y en otros más escondidos del conocimiento público debido a lo inexplicable de su evidencia que podría demostrar una realidad distante de la verdad oficial. La historia real de la existencia humana, la cultura, así como el conocimiento ancestral que poseían nuestros antepasados, tan ligados al universo, han sido disfrazados con tintes de violencia y desequilibrio que contrasta con sus grandes conocimientos en todos los aspectos de la vida. Al parecer, una verdad que incomodaba y que sigue incomodando a los herederos de las grandes conquistas y sus bestialidades sobre nuestros pueblos de gran valor y de sabiduría. Debido a todo esto, son pocos los rastros que se encuentran de esas reveladoras civilizaciones que no tienen cabida en la historia oficial. Sobre todo, es difícil poder tener un documento que apoye una de estas grandes evidencias de que realmente existieron. Por esto considero que el llamado rostro de Retalhuleu es una gran prueba de la presencia de una civilización que ha sido ignorada en nuestro continente. El rostro en piedra, que fue encontrado y fotografiado en Guatemala, presenta características físicas caucásicas totalmente diferentes a las de los pobladores de la zona. Los arqueólogos afirman que existió una cultura original en la zona de Monte Alto, la cual sería anterior a los olmecas y mayas, siendo esta la responsable de guiar y como la antecesora de estas dos, refiriéndose a ella como la cultura preolmeca, la cual dejó un gran número de esculturas de grandes cabezas y los llamados barrigones hechos de piedra redondas basálticas, algunos de esos cuerpos con propiedades magnéticas, las cuales son clara evidencia del conocimiento del magnetismo por parte de sus creadores. El uso o por qué hacer estas esculturas con estas propiedades magnéticas aún es un misterio, en la que una vez más se pone en evidencia la gran cantidad de conocimiento que tenían y que nosotros aún no podemos siquiera comprender. Como pueden ver en estas imágenes, las esculturas encontradas muy cercanas a la zona del rostro de Retalhuleu presentan características que me recuerdan mucho a los conocidos Budas. Es importante recordar que nuestros arqueólogos se niegan a creer que las civilizaciones del mundo tenían una comunicación o relación con culturas lejanas, por lo que aún todavía es más difícil siquiera el que pudieran considerar la posibilidad de una convivencia con seres provenientes del universo. El rostro de Retalhuleu lidió con el tiempo y logró dejarnos un testimonio de su apariencia y presencia, dejándose encontrar y fotografiar por un hombre en los años 50, sin que la foto haya sido pública hasta que logró llegar a las manos de un hombre con la sensibilidad y conocimientos suficientes para comprender su significado y tratar de descifrar su procedencia. Fue así como este retrato llegó a las manos del doctor Óscar Rafael Padilla Lara,
abogado, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, un hombre amable y lleno de pasión por la verdad, actualmente de 73 años, con el cual tuve la oportunidad de poder entrevistarlo acerca de la foto del rostro de Retalhuleu y cómo es que ésta llegó hacia él. Hasta hoy, él es el único que ha podido llegar físicamente hasta el lugar. El doctor Padilla, el cual se dedicó con ahínco en encontrar la zona donde se localiza este impresionante rostro de piedra, que muestra rasgos muy finos y una paz en su semblante que parece querer invitarnos a la reflexión de nuestra relación con el cosmos, tal como se puede apreciar. De acuerdo al doctor Padilla, la fotografía original llegó a sus manos alrededor de 1970 a través del esposo de alguien que pertenece a su familia y que sabían de su interés y su estudio serio de la ufología, así como de arqueología. Al entregársela, el señor Augusto Wiener le confirmó que aquella había sido tomada en una de las fincas de su padre que poseía, de las cuales se dedicaban a la producción de café. Al morir el padre de Wiener, cuando era pequeño, la familia decidió vender las propiedades debido a los problemas políticos que atravesaba el país en aquella época. Él aseguró que desconocía en cuál de todas sus propiedades había sido tomada, así que no tenía ni idea de la ubicación. El doctor Padilla de inmediato se interesó, por lo que comenzó a hacer preguntas de las fincas que poseía la familia Wiener y poder así tener una idea de la posible ubicación, sin que tuviera ningún resultado. Después de 13 años de ardua búsqueda, la encontró el 6 de agosto de 1998 en la finca Las Victorias, en el municipio de San Felipe, del departamento de Retalhuleu. Esto todo en Guatemala. Todo esto gracias a la extensa búsqueda e investigación con las autoridades locales de cada departamento y municipio por medio del Ejército Nacional, entre otras autoridades. En el medio de su investigación, la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, así como la NASA, se ofrecieron a ayudarle al doctor Padilla haciendo una búsqueda satelital. Ayuda que llegó demasiado tarde, pues para entonces la investigación estaba ya muy adelantada, por lo que no fue necesaria su asistencia. El doctor Padilla además me explicó que de inmediato se dirigió en compañía de otras personas en la exploración hacia el lugar donde se encuentra el rostro. Lo difícil, asegura él, fue convencer al propietario de la casa patronal para que le diera permiso de entrar en la zona, el cual, después de una larga plática, pudo persuadir, por lo que el dueño le designó a un guía que lo acompañara a él, a su asistente y una secretaria al área donde se encontraba la enigmática cabeza de piedra. Todo fue documentado con fotografías con grabadora en mano, con la cual entrevistó a 2 que 3 personas que encontró en los alrededores, además de llevar un aparato para detectar cualquier nivel de radiactividad. Después de un largo trayecto en un carro por un muy mal camino y un buen trayecto a pie, expresa que sintió una gran satisfacción y una fuerte emoción de que después de 13 años de haber estado buscándola intensamente, por fin había encontrado al rostro protagonista de aquella enigmática foto. Sin embargo, esta satisfacción se convertiría en tristeza por el terrible estado en el que la encontró. La figura se encontraba casi destruida, su nariz y sus ojos habían sido destrozados
y solo quedaba una parte mínima de aquel hermoso y pacífico rostro. Aún así, él argumenta que quiso escalar la cabeza para poder sentirla. Su gran tamaño, de 4 metros de base por 6 metros de alto, parecían querer aferrarse a la vida. El desconsuelo que sintió al ver aquello en ese estado tan deplorable, debido a la ignorancia de los grupos terroristas antigobiernistas, los cuales habrían sido los responsables de tal destrucción por la falta de cultura, valores y principios, y que tristemente en la actualidad aún se encuentran destruyendo monumentos históricos desde la capital hasta el interior del territorio nacional. El doctor Oscar Padilla además me compartió que los nativos mayas del lugar la adoran como un dios o como alguien muy importante y le llegan a rendir cultos propios de su cultura, quemando inciensos, hierbas y orando en sus lenguas nativas. Situación que al parecer no le agrada del todo al propietario de la finca, que profesa la religión católica siendo un apasionado de esta, por lo que no está de acuerdo con los ritos nativos, razón por la cual tiene absolutamente prohibida la entrada al lugar a cualquier persona, lo que hace casi imposible acceder a esta zona. Le pregunté al doctor Padilla acerca de las cabezas encontradas en la zona de la Democracia, de las que hablamos anteriormente, porque la Democracia es una zona especial, una zona que yo considero de verdad llena de magia, llena de historia, llena de algo que aún los arqueólogos, que aún la ciencia y los especialistas no han logrado poder llegar hasta ese conocimiento, llegar hasta eso que está escondido ahí. En esta zona se han encontrado numerosos restos arqueológicos de una cultura que probablemente tenga algo muy diferente a lo que dejó la cultura olmeca o la cultura maya. Pero bueno, en relación a esto, a mi cuestionamiento sobre qué es lo que él sabía de esas cabezas, otras cabezas encontradas en la zona de la Democracia, él me dijo textualmente que representan a personajes humanos, más o menos de la tercera edad, con características diferentes a los mayas, como es el caso de que no tienen adornos en sus cabezas ni en el rostro, y se identifica claramente que presentan calvicie completa, y además se les distingue que usan una especie de lentes, por lo que se nota que es otra civilización diferente a la de los nativos de la región, y que muy posiblemente fueran personajes que vivieron en la Atlántida, por creerse que era una civilización muy avanzada o procedencia extraterrestre. Debido a que los olmecas que se encuentran, por ejemplo, en la venta en el Golfo de México, dichas esculturas tienen y presentan rasgos diferentes. Usan cascos y no se les notan ningún tipo de lentes a ninguno, comparándolas estas cabezas con los barrigones considerados olmecas que se encuentran en el municipio de la Democracia del departamento de Escuintla de Guatemala. Tiene rasgos muy diferentes y son tallados en piedra maciza, las cuales miden más o menos 1 metro por 1 metro, y el rostro gigante del que es nuestro objeto principal, como es el de Retaluleu, es con rasgos totalmente diferentes y con una altura colosal, como ya lo indiqué, de 4 metros de base por 6 metros de altura y tallada en piedra caliza. Los rasgos son totalmente diferentes a los de los olmecas en la Democracia, así como también los nativos mayas,
por lo que representa a un ser con facciones muy bellas y delicadas y con un origen diferente a los de las civilizaciones citadas, por lo que es extraña su aparición en la región, lo que nos lleva a pensar, investigar y elucubrar mucho al respecto. Al cuestionarle acerca de lo que le gustaría que pasara con toda esta información que él compartió y su experiencia con este rostro, esta fotografía que llegó a él tan repentinamente, él respondió: lo que me gustaría sería que se publique para darla a conocer al mundo entero y tener teorías y criterios relacionados a los investigadores ufológicos, de arqueólogos y de otras personas de diferentes culturas, credos religiosos, intelectuales, etc. Le pregunté al doctor Padilla si sabía de alguien más de él que tuviera información o hubiera visto el rostro gigante, a lo que él me aseguró haber entregado fotografías e información a David Childress de Estados Unidos y a Javier Sierra de España, y de ahí la investigación salió y se publicó en diversos lugares. Al solicitarle toda la información posible, documentos que él tuviera acerca de su investigación, él refirió tener todo archivado por los años que han pasado sin que se moviera acerca de este caso. Además, que por su gestión como magistrado durante 3 elecciones tenía prohibido tocar cualquier tipo de tema ufológico. Sin embargo, fue muy amable en proporcionarme la fotografía original del rostro de Retaluleo que tenía su esposa guardada, la cual han estado viendo a través de este video. Sin duda, existen personas que pudieran dudar de la veracidad de este caso. Sin embargo, considero que el caso es real. El doctor Padilla es un hombre de 40 oficios y 100 necesidades, como él mismo se describió, con maestrías y doctorados en Derecho, Filosofía y Criminología, entre otras. También se ha dado el tiempo para escribir más de 13 libros de ufología y 20 de Derecho. Un hombre que ha dedicado su existencia a investigar y que sin duda recibió de la vida una motivación más con esta fotografía para saber y confirmar que no nos debemos conformar con la historia y la parte de la existencia que nos han querido dejar ver, que existen múltiples posibilidades y que tal cual el universo es infinito, también lo es lo que nos rodea y la realidad verdadera de esta tierra. El rostro de Retaluleo es solo un recordatorio más para la ciencia y sus investigadores que no existe nada dicho, que se deben de realizar más investigaciones que cumplan con los aspectos fundamentales de la mente, pero también del espíritu. Que si en verdad la ciencia quiere alcanzar esos niveles que desean de explorar el espacio y trascender en su comprensión, es necesario que exista antes el equilibrio entre la inteligencia y la sabiduría. Que no continuemos negando los vestigios que derrumban las teorías o las leyes establecidas de lo que fue la historia de la humanidad. Que no temamos derribar las barreras que hemos construido para comprender lo que no tiene límites, pues así jamás podremos entender lo que hasta ahora nos es incomprensible. Por esto, hago una invitación a todos los investigadores para que no olvidemos este enigma, que no nos conformemos con seguir ignorando y que seamos más abiertos de mente para poder así ser capaces de comprender más de la vida y del planeta que nos tocó vivir. El rostro de Retaluleo puede ser el vestigio de una civilización muy ancestral, borrada de la historia oficial. Posiblemente un ser perteneciente a una dimensión diferente, quizá a un mundo distinto,
una civilización subterránea o una cultura muy lejana de América. No lo sabemos. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta que la zona donde se encuentra este rostro es un lugar lleno de magia, de misterios y leyendas que comienzan por el significado de retaluleo. Su etimología, que proviene de las voces quichés, relata que retal significa señal, ul, que significa hoyo, uleu, que significa tierra, lo que quiere decir hoyo en la tierra, lo que según elementos de la lengua quiché se podría traducir como señal de la tierra. Sin duda, este apacible rostro es una señal que no debemos dejar pasar sin cuestionarnos todo lo que sea posible. Lo que sí me puedo atrever a afirmar es que sin duda quien la esculpió lo hizo con un propósito, con un mensaje que nos invita a profundizar en nuestra paz interna y dirigir nuestro rostro al cosmos tal como lo hace ella. Quizá allí es donde podamos encontrar las respuestas que tanto anhelamos. Esto fue Entre Dimensiones y quiero agradecer profundamente al Dr. Padilla por su tiempo, por esta entrevista en donde me proporcionó toda esta información que espero de verdad pueda llegar a los corazones y a las mentes de las personas que no están satisfechas con la verdad oficial. Espero que se puedan realizar más investigaciones acerca de este rostro y si tienen alguna pregunta o quieren contactar al Dr. Padilla, me lo pueden hacer saber. Les mando un gran abrazo y les agradezco muchísimo que estén aquí. Yo soy Flora Rocha y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¿Te has topado con escaleras en medio de la nada? Escaleras que no te llevan a ningún lado. ¿Sabías que hay reportes en bosques y sitios alejados donde existen estas sin que nadie sepa quién las construyó o la razón?